Estamos avanzando en la serie de Ser Iglesia, con el anhelo de poder entender mejor lo que significa ser parte de la iglesia de Cristo, ser parte de una iglesia local. Hemos venido cada domingo como colocando un ladrillito o alguna idea que nos permita afirmar lo que es ser iglesia, pero también que nos ayuda a profundizar sobre esa verdad. Y hoy estaremos pensando, meditando sobre la disciplina en la iglesia. Y específicamente ese título que hemos puesto para hoy, el propósito de la disciplina en la iglesia. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo capítulo 18, verso 15. Y ahí vamos a ubicarnos para meditar sobre este tema que Jesús mismo trató. Antes déjeme decir lo siguiente respecto a este tema de la disciplina. Nosotros vivimos en una época en donde la disciplina y la corrección son muchas veces mal vistas. Para muchas personas la disciplina y la corrección más bien se perciben como críticas o como juicio. Con frecuencia nosotros no queremos que nadie se entrometa en nuestra vida y tampoco queremos involucrarnos en la vida de otros. Por miedo muchas veces a herir o por miedo a perder relaciones, preferimos tantas veces callar, aun cuando sabemos que algo no está bien en el otro. Lo que vamos a ver hoy en este pasaje es lo que Jesús nos enseña, digamos, de manera contraria a lo que hemos acabado de mencionar. Porque Jesús nos está diciendo, o nos va a decir en este pasaje, que ignorar el pecado de otro o de un hermano no es una expresión de amor, sino que más bien es una negligencia espiritual. Que la disciplina es una expresión de amor que demuestra nuestro deseo de caminar con otros en obediencia y en santidad al Señor. Por eso, si tú eres parte de la iglesia de Cristo, de su iglesia, no podemos caer en razonamientos humanos que rechazan la disciplina y la corrección. Lo que más bien tú y yo necesitamos es entender y someternos a la dirección de Dios sobre este tema, permitiendo que sea la palabra del Señor la que nos guíe a cómo amar, cómo corregir, cómo restaurar. Así que con eso en mente vamos a leer entonces Mateo capítulo 18, verso 15. Yo te pido que te pongas en pie, por favor. Vamos a leer juntos esta porción bíblica y luego oramos al Señor rogando su dirección. Mateo capítulo 18, verso 15 hasta el 20 leeremos. Dice así la palabra del Señor. Si tu hermano peca, ve y repréndelo a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no te escucha, lleva contigo a uno o dos más, para que toda palabra sea confirmada por boca de 2 o 3 testigos. Y si rehúsa escucharlos, dilo a la iglesia. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. En verdad les digo, que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo, que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oremos al Señor. Padre, esta mañana nosotros nos acercamos a ti con el anhelo de que nuestros corazones puedan someterse a tu palabra, a la dirección tuya. En un tema, Señor, que a veces no nos gusta escuchar, que nos cuesta, tantas veces porque lo que el mundo nos ha dicho no lo hemos creído, porque tantas veces
pensamos que es mejor estar solos y caminar solos. Porque tantas veces nos hemos engañado creyendo que mis problemas o mi pecado es mío solamente y no le incumbe a otro. Nosotros necesitamos arrepentirnos esta mañana, Señor, por la manera en que tantas veces hemos actuado de manera indiferente cuando hemos visto que un hermano o una hermana han caído y no nos ha interesado. Te pedimos que tu palabra hoy nos permita vivir la iglesia y nos lleve a vivir la iglesia con el amor que tú nos llamas a tener unos por otros, la preocupación genuina de unos por otros, porque eso refleja el carácter tuyo. Así, Señor, rogamos que nos abras el entendimiento y que nos guíes con tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en Cristo. Amén. Y amén. Bueno, pueden tomar asiento, por favor. Bueno, este tema de la disciplina es un tema, queridos, muy importante para nosotros como iglesia. Y ya ustedes verán que mucho de la importancia de entender por qué es importante es justamente porque quien está tratando este tema, por un lado nuestro Señor Jesucristo, y es en la segunda oportunidad que Jesús usa la palabra iglesia y que lo tenemos aquí en los evangelios. La primera vez Jesús usó este término de la iglesia para referirse cuando Él dijo que Él edificaría la iglesia. Sobre esa roca le edificaría la iglesia, Mateo 16. Y ahora Él vuelve a usar el término iglesia, pero ahora para referirse de manera particular a una práctica que Jesús dice es esencial, es urgente, es necesaria y tiene que ver con la disciplina. Yo quiero mencionar en primer lugar sobre el propósito de la disciplina en la iglesia, que la disciplina tiene el propósito de reflejar la santidad de Dios. Noten ustedes que al comienzo Jesús comienza señalando el tema del pecado, y el pecado es pecado en razón a la santidad de Dios. Si tú eliminas o quitas la santidad de Dios, entonces pecado no es pecado. Por eso el inconverso, el que no cree en Cristo, no llama lo malo pecado. Lo llama de otra forma, pero no pecado, porque cuando expresamos la palabra pecado está relacionado estrechamente con la santidad de nuestro Dios. Esa es la única manera de ver la oscuridad, es a la luz de nuestro Dios. Así que es, digamos, uno de los propósitos de la disciplina es reflejar la santidad o el carácter santo de nuestro Dios. La Escritura señala muchas veces este carácter y este atributo de nuestro Dios. Él es santo. Y lo primero que tenemos que enfatizar para tener un buen entendimiento de este tema de la disciplina: Dios es el único que es completamente santo. Eso implica que Él está separado de todo lo demás, de las cosas, pero también de las personas. Él es único en su ser, en su naturaleza. Él es trascendente, distinto a todo lo que se ha creado. Él es Dios. Podríamos decir también que la santidad de Dios refleja o hace alusión a que en Él mismo no hay ninguna sombra, por la más mínima que pudiéramos pensar, de maldad. Nuestro Dios es un Dios puro, sin mancha, sin pecado. Él es bueno, bondadoso, justo. Por tanto, todo lo que Dios hace, digamos, fluye o se desprende de esa santidad, de esa justicia de nuestro Dios. Pero ligado a esa santidad de Dios también está el hecho de que Dios llama a su iglesia, es decir, a nosotros, quienes representamos el cuerpo de Cristo, a la santidad. Ustedes recordarán, por ejemplo, textos como Efesios 5:27, donde dice que Cristo se dio a sí mismo por la iglesia para presentársela a sí mismo santa y sin mancha. Es decir, esto es lo que Dios está haciendo con su iglesia. La está santificando. Cuando Dios te salvó a ti, me salvó a mí,
Dios inició una obra de santificación en nosotros. Dios inició una obra de transformación en nuestra vida. Él no nos deja así como llegamos. Él nos hace nuevas criaturas en Cristo y luego Él comienza a enseñarnos qué significa o qué es eso de ser nuevas criaturas, de ser ahora hijos de Dios. Entonces, Dios es santo y Dios llama a su iglesia, a su pueblo, a ser santo. Ahora, el problema es que tantas veces trivializamos la santidad de Dios. Es decir, muchas veces la razón por la que no vivimos lo que veremos en este texto es porque se minimiza, se reduce en nuestra mente y corazón la santidad de Dios. Eso es lamentable, porque cuando eso ocurre, queridos, en nuestra vida, entonces los estándares de santidad también disminuyen. Si nosotros no estamos viendo a Dios como el que es, el santo, el Dios que es sin pecado y el Dios que nos llama a ti y a mí a esa santidad, entonces comenzamos a reducir la santidad en nuestra vida. Y entonces comenzamos a ver o a percibir de otra manera la maldad o el pecado en nuestra vida. Ya no le decimos pecado, por ejemplo, sino comenzamos a usar otras palabras como errores, por ejemplo. Ese fue un errorcito. Es que eso fue un desliz, fue un descuido, fue sin querer. Comenzamos incluso a justificarnos. Yo no quería, es que fue él o fue ella o fue el momento. Comenzamos a perder de vista este llamado a la santidad. Por eso es que cuando la imagen preciosa allá en Isaías dice que Isaías vio la santidad de Dios, cayó postrado delante de Dios para reconocer que él era un hombre de labios inmundos. Y eso fue el producto del impacto de ver la santidad de Dios. Eso no fue por otra razón. Tú y yo necesitamos, hermanos, contemplar una vez más la santidad de Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Pero además tú y yo debemos cuidarnos de pensar que Dios no se ocupará o que Dios no se ocupa de nuestra desobediencia. A veces la dureza del pecado produce en nosotros esa idea falsa de pensar que Dios no ve eso, o que a Dios no le interesa eso, o que esto es tan pequeño a mi modo de ver que Dios no le presta atención, Dios no hará nada al respecto. Cuando la santidad de Dios es pasada por alto, queridos, cuando la santidad de nuestro Dios es violada, cuando nuestra vida, por causa de nuestro pecado, nos conduce a vivir contrario al carácter de nuestro Dios, entonces Él, como Padre, aplicará disciplina y corrección. Porque de lo contrario, entonces nosotros continuaremos en la obstinación y en la rebeldía. Eso es lo que hace Dios. Esa es la expresión de la santidad de Dios, pero también es la expresión del amor de Dios. Y en eso Dios justamente ha dejado a su iglesia. Y ahí es entonces donde entra, digamos, algo lo que yo quisiera mostrarles esta mañana a través de nuestro texto. Primero, pensamos en la santidad de Dios que nos llama a la disciplina, pero también en segundo lugar yo quisiera mostrarte cómo la iglesia de Cristo en la disciplina procura esta restauración o una restauración. Y aquí quiero mostrarte lo siguiente. Si vas al texto donde estamos ahí ubicados, Mateo 18, verso 15, quisiera hacer como 3 observaciones en este puntico. 3 observaciones en cuanto a esta búsqueda, qué es lo que persigue o qué es lo que pretende la disciplina en medio de nosotros. Bueno, notar primero lo siguiente. Aprecien ustedes que Jesús hace una mención en la que Jesús está involucrando a la iglesia. Ahora,
hay que decir algo interesante en estos textos. Cuando ustedes recuerdan en Mateo 16, Jesús estaba hablando de la iglesia universal. Recuerden estos conceptos. Iglesia universal es la presencia de los hijos de Dios en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento de la historia. ¿Sí? Cuando referimos a iglesia universal, estamos hablando de cualquier creyente en cualquier parte del mundo que haya vivido en cualquier momento de la historia. Esa es la iglesia, y eso es lo que se refería Jesús en Mateo 16. Ahora, en Mateo 18, Jesús no está hablando de la iglesia universal, Él está hablando más de una iglesia local. Y nos daremos cuenta por la manera en que Jesús está, digamos, guiando o instruyendo a la aplicación de la disciplina, lo cual solo es posible en una iglesia local. Pero noten lo siguiente, en nuestra primera observación. Jesús está colocando la responsabilidad de la disciplina sobre los hombros de todos los creyentes en esa iglesia. Así que nota, por favor, si tu hermano peca, ¿a quién se está refiriendo Jesús? A ellos, a nosotros, a la iglesia. Si tu hermano peca, este es un llamado general para todos. Todo creyente, tú y yo, tenemos la responsabilidad de intervenir, queridos, en la vida del hermano cuando éste está viviendo una vida de pecado. Es responsabilidad tuya y responsabilidad mía. Lo que está diciendo Jesús es que debe existir en nosotros una preocupación por la santidad de quien está a nuestro lado y decimos, este es mi hermano o mi hermana en la fe. Y eso nos hace pensar mucho justamente sobre esta serie que estamos hablando. ¿Qué significa esto de ser iglesia? Porque si ustedes se dan cuenta, esta es una expresión que debería, digamos, brotar de un corazón que ama al otro. De una preocupación genuina que debería surgir de alguien que genuinamente ha entendido lo que es ser iglesia. Es una expresión de amor. De hecho, el mejor modelo que tenemos es Dios mismo. Hemos leído hoy en el tiempo de las oraciones el texto de Hebreos capítulo 12, que habla justamente también de ese tema de la disciplina. Pero allá en Hebreos capítulo 12, por ejemplo, en el verso 5, dice esta idea de que Dios al que ama, ¿qué sucede? Disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Quién nos está enseñando acerca de la disciplina? Dios mismo como Padre Celestial. Él mismo nos está diciendo esto. La disciplina, la amonestación, la reprensión es un acto de amor. Es una expresión de cuidado verdadero, es una expresión de preocupación sincera por el otro. Hace una semana nosotros escuchamos la predicación acerca de la iglesia como familia en la fe. ¿Se acuerdan los que estuvieron aquí? Quienes de pronto no pudieron verla, los animamos a verlo, ahí está ahí en el canal de nuestra iglesia. Pero nos ayudaba a entender esta idea de que somos una familia en la fe. Ahora piensa por un momento en esa imagen que nos traslada inmediatamente a nuestra propia experiencia de vida. Todos nosotros tenemos familia, ¿verdad? Seres queridos, seres allegados. Ahora piensa por un momento si ese ser que tú tanto amas, un hijo, una hija, o el padre o la madre con quienes tú vives o quienes son tan cercanos para ti, en algún momento tú sabes que está mal, que está enfermo o que de pronto no llegó a la casa. ¿Cuál es la reacción de la familia? De una familia que ama genuinamente. Preocuparse. Imagínense que alguno de los hijos en casa, hay una familia que tiene unos hijos y alguno de ellos no llegó esa noche a casa. ¿Qué sucede en la familia? Padres, ¿se irían a dormir tranquilos?
si sus hijos no acostumbran a quedarse por fuera de casa? Piensa en la reacción que tenemos nosotros como padres, como hermanos, como tíos, abuelos, cuando sabemos que un ser que amamos está mal, está sufriendo o está perdido o no sabemos de él. Y lo que nosotros deberíamos pensar ante esa verdad es que cuando Dios nos presenta a la iglesia como la familia de la fe, es porque nos quiere hacer pensar sobre la idea del compromiso que tenemos uno con el otro. Y ahí es donde la iglesia entonces toma mayor significado para nuestra vida. Tú y yo estamos comprometidos unos con otros en ayudarnos a crecer en santidad. Tú y yo estamos comprometidos a cuidarnos, pero también a dejarnos cuidar de otros. Así que, hermanos, lo primero que observamos en este texto es que la reprensión, la corrección, es una responsabilidad de todos que debe ser motivada por el amor, por el entendimiento de que estamos en la familia de la fe y que nos debe importar tanto la vida del otro, que cuando yo sé que mi hermano o mi hermana ha caído en pecado o se ha ido tras cosas perversas que ofenden a nuestro Dios, el llamado que nos hace Jesús es: ve, búscalo, habla con él. Es responsabilidad de todos. Saben que a veces se ha pensado que esa tarea es exclusividad de los pastores, ancianos o líderes de la iglesia. Y si hemos de decir que sí en un sentido, hemos de decir también que no exclusivamente. Sí hay una tarea para los pastores, ancianos y líderes de la iglesia, pero hermanos, tú no puedes pensar, si ves a un hermano pecar, eso es tarea de otro. Que otro le hable, que otro le diga. Porque eso está mostrando tu falta de amor. Y está mostrando tu falta de entendimiento respecto a lo que es la iglesia. Una actitud indiferente muestra solo egoísmo, apatía, frialdad. Y eso no es la iglesia del Señor. Por eso Jesús dice: si tú ves, si tu hermano peca, ve y repréndelo. Ve, habla con él, ve, exhórtalo. Ve, llama la atención, ve, escúchalo. Qué importante eso. Ahora, una segunda observación de este texto nos hace apreciar que Jesús nos dejó un proceso definido. ¿Se dan cuenta? Y estos versos son muy importantes para la iglesia porque nos ayuda a entender cómo es que se vive un proceso de disciplina en una iglesia local. Entonces, Jesús no nos dejó a la deriva ni nos dejó a ciegas frente a ese tema. Jesús nos ha dejado pasos específicos, claros, definidos, que nos ayudan a entender cómo vivir esta realidad cuando un hermano o una hermana ha pecado contra nosotros mismos o simplemente ha pecado. Así que yo quiero llevarles un poco por estos versos para que podamos apreciar. Entonces noten por favor lo siguiente. ¿Qué es lo primero que Jesús menciona referente a esto? ¿Qué es el primer paso? A ver, lean el texto por favor. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Ir y reprenderlo. ¿Cómo? En primer lugar, Jesús dice a solas. En este primer paso lo que Jesús está diciendo es: no hay interferencia de otros. Ve, habla con él directamente. Si el hermano ha atendido a la exhortación y procede a un arrepentimiento genuino, entonces, dice Jesús, has ganado a tu hermano. Nota eso, por favor. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Aquí está la idea de esa preocupación, porque aquí no está el interés, queridos, de que otros sepan lo que este hermano ha dicho. Noten que desde el primer momento se evidencia la motivación y la intención de la corrección y la reprensión.
No es para hacer quedar en ridículo al hermano o la hermana, no es para exhibirlo y que otros se den cuenta el tipo de persona que tenemos aquí. No, eso más bien mostraría otra vez falta de amor. Así que lo que Jesús dice es ve con él, ve con ella y habla en privado. Habla con la persona, trata el problema. En algunos casos quizás sea necesario desde el comienzo hablar con alguien más, dada la situación, la gravedad de la situación o el involucramiento de otros miembros de la iglesia en el caso. Pero en principio Jesús dice, ve y habla con la persona. Luego Jesús dice, pero si no te escucha a ti, si no presta atención y persiste, entonces, ¿qué es lo segundo que Jesús dice? Verso 16, pero si no te escucha, lleva contigo a uno o a dos más, nota esto, para que toda palabra sea confirmada por boca de dos o tres testigos. Esto es muy interesante. Y esta es la sabiduría de nuestro Señor. Es que es posible que lo que tú ves como pecado no sea pecado. Y aún Jesús dice, llévalo ante uno o dos, mira que todavía él no dice comunícalo a la iglesia, sino a uno o dos más para que ellos verifiquen y sirvan de garantes si eso realmente en sí es pecado. Puede que a la final no, pero si sí, entonces que tengan también testigos, y eso será importante para el siguiente paso. Pero noten por favor que aquí una vez más está como el asunto de cuidar, pero también noten ustedes que en cierto sentido la confidencialidad se va perdiendo. Primero era en privado, ahora ya hay dos o tres más. Es decir, como que de alguna manera se pierde esa confidencialidad. De alguna manera también lo que este proceso busca es que este hermano escuche, atienda a la reprensión y a la exhortación que ya no solamente uno, sino que ahora dos o tres hermanos están haciéndole. Y de alguna manera es como una presión en la persona para que pueda darse cuenta de que si en verdad esto es pecado, entonces pueda proceder al arrepentimiento verdadero. Pero Jesús dice, si aún se rehúsa a escucharlos, verso 17, entonces ¿qué debe ocurrir? ¿A quién se le debe comunicar? Ahí ya, de alguna manera, la confidencialidad se sigue perdiendo, ¿se dan cuenta? Ya es la iglesia. Si aún lo anterior no es suficiente, entonces díselo la iglesia. Noten ustedes, por favor, que lo que Jesús está haciendo aquí es involucrando a la iglesia local en el proceso de disciplina, reprensión de un hermano. ¿Se dan cuenta de eso? Es decir, esto no es un asunto de cada quien, es asunto de la iglesia. Le compete a la iglesia. Es importante para la iglesia. Así que Jesús está involucrando a miembros de esa iglesia para que participen en la disciplina, exhortación, reprensión de ese hermano. A veces esa iglesia va a ser un grupo en particular que representa en sí a la iglesia. Aquí hemos tenido casos así, en donde un grupo en particular ha representado a la iglesia y la persona ha ido en humildad para confesar su pecado. Y por supuesto, como ya veremos, no es el propósito de dañar, pero más bien de ayudar en esa instancia en la que la persona se encuentra. Pero luego dice el Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, que si en últimas tampoco escucha la iglesia, entonces ¿qué sucede? Verso 17 al final. Y si también rehúsa escuchar a la iglesia, sea para ti como el gentil y el recaudador de impuestos. Es decir, finalmente la persistencia en el error y el pecado de una persona conlleva a ser expulsada de la iglesia.
que es la instancia más dolorosa y más triste, pero que en última medida quizá está reflejando que esa persona no sea un creyente. Es decir, que una persona que no ha atendido a un hermano, luego a dos y tres, luego a un grupo, y que persiste en su pecado una y otra vez y se rehúsa a someterse a su iglesia, a sus hermanos, entonces quizá una conclusión pueda ser, entonces este no es un hermano, no es uno de nosotros, o no podríamos tratarle como uno de nosotros. Y por eso Jesús dice al final, entonces tenle como gentil y recaudador de impuestos. Es decir, llega el punto en que la iglesia dice, no puedo decir que esta persona es un hermano mío. Ese es el caso más serio al final de este proceso. Y noten ustedes, por favor, que este proceso que Jesús establece tiene la autoridad del mismo. Tiene la autoridad divina de Dios. Mire por favor conmigo verso 18. En verdad les digo que todo lo que ustedes aten en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra será desatado en el cielo. Además les digo que si dos de ustedes, noten ustedes que Jesús está aquí haciendo alusión justamente a lo que él ha mencionado en el proceso. Dos o tres de ustedes se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Noten ustedes que lo que Jesús está diciendo es, este proceso es un proceso avalado y es un proceso en el que Dios mismo está delegando autoridad a su iglesia para eso. O sea, no es la invención de los hombres, no es que en algún momento de la historia a unos pastores les ocurrió hacer esto, no. Es que la disciplina y la corrección en la iglesia es un mandato bíblico, es un mandato de nuestro Señor Jesucristo y está respaldado por Él. Entre otras cosas, hermanos, una aclaración con ese verso 18. Ustedes han escuchado ese verso 18 en algunos contextos, ¿cierto? Ese verso 18 no está refiriéndose a que tú y yo podemos desatar bendiciones del cielo cuando proclamamos cosas. Porque en realidad ese verso lastimosamente se usa para eso. Que tú y yo tenemos poderes mágicos, no sé, para declarar y hacer realidad con nuestra boca imágenes que ya nos hemos visualizado. No está hablando de eso. Si ustedes leen el texto y su contexto, lo que Jesús está hablando aquí es de la disciplina. Lo que Jesús está diciendo aquí es que Él ha delegado una autoridad a la iglesia y que esa autoridad que Él ha delegado a la iglesia la faculta para que pueda ejercer procesos de disciplina dentro de la iglesia local. Y cuando eso sucede, es Dios mismo. Cuando procesos de disciplina suceden bíblicamente, Dios está diciendo, mi sello de aprobación está sobre eso. ¿Se dan cuenta de la importancia? Así que hay un proceso. Pero una tercera observación aquí sobre este texto y es lo siguiente. Aprecia que en cada paso que Jesús nos da, el objetivo principal que se busca es que el hermano que ha caído en pecado vuelva al Señor. ¿Se dan cuenta? Es decir, el objetivo no es llegar al paso final. El objetivo en todos los pasos es mostrar amor verdadero, es ayudar a esa persona a que en realidad pueda darse cuenta de su error y de su pecado y pueda proceder en arrepentimiento y en fe a su Señor. Es que esta es la expresión de amor de la iglesia. ¿Saben que muchos ven la disciplina en la iglesia como un castigo severo? A veces ven la disciplina en la iglesia como que es un acto de desprecio o de odio o de resentimiento. Y lo que tenemos que entender, hermanos, que es todo lo contrario. Es que Dios nos está amando a través de su iglesia.
que Dios pone hombres y mujeres, hermanos en la fe, pecadores como nosotros, pero que Dios nos pone el uno al otro juntos para que podamos ayudarnos a lidiar con nuestro propio pecado y nuestra obstinación y rebeldía que tantas veces controla y domina nuestras vidas. Por eso es que tú y yo debemos tener tanto cuidado frente a la actitud de desprecio o de no dolernos o de más bien censurar o de más bien usar lo que vi o lo que conocí del hermano para difundirlo con otras personas y para caer en la murmuración, en la crítica y en el chisme. Porque eso no agrada ni honra al Señor. Cuando tú ves a un hermano caer en pecado y lo primero que te provoca es ir a contárselo a otros, hermano, no estás procediendo bíblicamente. Lo que está mostrando tu corazón es el deseo de aplastar a tu hermano. Estás dañando, estás queriendo pisotear, dañar. Así que el objetivo en la reprensión no es esa. Es la restauración del otro. Es que no hay nada más gratificante poder ver a otro que ha caído levantarse. Y yo creo que nosotros, si tú has caminado por un tiempo en el Evangelio y has participado de una iglesia por un tiempo comprometida, yo creo que tú has visto casos de esos, en los que tú has podido ver a alguien que cayó levantarse por la gracia del Señor y ser afirmado en la fe. Y te pregunto, ¿no trae eso realmente gozo al corazón? ¿No trae gratitud con nuestro Señor? En últimas es eso lo que importa. Por eso Pablo nos dice en Gálatas capítulo 6, el verso 1, él dice: hermanos, aun si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, restáurenlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Este es lo que debería gobernar, lo que debe dirigir, lo que debe controlar cualquier proceso de corrección, reprensión en la iglesia. Además, no es en vano la forma en la que Mateo nos acomoda los textos bíblicos. Miren por favor lo que está antes de nuestro texto. ¿Qué es lo que aparece allí? Noten los títulos ahí en la Biblia. ¿Parábola de qué? Miren ustedes que Jesús está diciendo lo siguiente. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado, ¿no deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la halla, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99 que no se han descarriado. Así no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. Y luego seguido dice, si tu hermano peca. Él está conectando estas dos ideas. Lo que está haciendo Jesús y lo que nos quiere enseñar es justamente esto. El deseo es ir a buscar a esa que se ha perdido. Y si ella regresa una vez más, ¿qué produce? Regocijo, alegría, gozo, satisfacción, gratitud al Señor. ¿Por qué? Porque, hermanos, hay un vínculo fuerte entre nosotros. Vínculo fuerte entre nosotros que nos une como hermanos en la fe. Y que debe producir que a ti o a mí nos duela en lo más profundo del corazón cuando vemos que una persona, un hermano en la fe, hermana en la fe, cae en pecado. Pero que a la vez debe producirnos gozo y alegría cuando ese mismo es traído por la gracia de Dios y por la iglesia siendo un instrumento de gracia al arrepentimiento nuevamente y a la fe. Es que esa es la iglesia. Esa es justamente el llamado que nos hace el Señor. Por eso Pedro le dice al Señor en el verso 21. Entonces Pedro le preguntó al Señor,
¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? Hasta 7 veces, dice Jesús. La ley judía hablaba de 3, así que aquí Pedro es muy generoso, ¿no? Él dice hasta 7, Señor, porque él está yendo un poco más allá de la ley judía. Y Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y luego viene la parábola de los 2 deudores. Todos estos textos están armonizados por el Espíritu Santo para enseñarnos esta verdad. Aquí lo que prima es el anhelo por la restauración del hermano. El anhelo porque tú y yo como iglesia crezcamos en santidad. El anhelo porque tú y yo podamos ver a uno caído y correr en ayuda. Por ahí había una frase que decía que lamentablemente los cristianos es el único ejército, dice, que ve a sus soldados caídos en batalla y no les presta ayuda. Ustedes han visto esas películas de fuerzas militares. Y han visto ustedes qué sucede cuando un batallón pierde a uno de o cae herido uno de sus soldados. ¿Qué hacen? Ellos lo que hacen es protegerlo hasta el final. Hasta el final. Ellos tienen como unos, bueno, yo no sé mucho del tema, pero sé que hay como unos, los que llaman como más cercanos, ¿no? Y hacen como el lanza, no sé, algo así, ¿cierto? Pero hay como un compromiso de no te dejaré en la batalla. Y a uno ve esas películas que está ahí el soldado herido diciéndole al amigo, no váyase, déjeme acá. Y él, no, yo no te voy a dejar. Y se lo pone al hombro. Y si es necesario caminar más lento, pero va con él. Y si eso implica arriesgar su vida, no importa. Porque ese es su lanza, ese es su hermano, es su amigo, es su compañero de batalla. Y en su mente no cabe la idea de abandonar a su amigo en la batalla. No cabe en su mente. ¿Cómo es que nosotros sí hacemos eso? ¿Cómo es que tantas veces tú y yo pasamos viendo a nuestro hermano tirado en el suelo y seguimos derecho? Con indiferencia. Pensamos, bueno, por ahí vendrá el pastor, que el pastor le ayude. Por ahí vendrá su líder, que su líder le ayude. Ve, este hermano, yo la verdad con este hermano nunca he hablado, no me interesa, no es de los míos, no es de mi grupo más cercano. El llamado para nosotros, hermanos, comprometidos con una iglesia. Lo tercero y último que quiero decir sobre el propósito de la disciplina es que la disciplina en la iglesia protege a la misma iglesia. Es muy importante darnos cuenta lo que les refería al comienzo de esta predicación. Jesús usa por segunda vez este término iglesia para referirse aquí a un proceso de disciplina. Eso nos tiene que hacer pensar por qué Jesús hizo eso. Porque Jesús, dentro de lo que mencionó apenas de la iglesia, trazó este tema y eso nos hace ver la importancia de ello sobre nuestra vida. La importancia de la santidad y la pureza de la iglesia. De hecho, hay una escena muy impactante en el libro de los Hechos. Yo creo que la mayoría de ustedes la recordarán. ¿Se acuerdan? ¿Han escuchado el nombre de Ananías y Zafira? Esa es una escena muy impactante, ¿verdad? Ustedes recordarán que en el tiempo en el que la iglesia comenzó, los hermanos de la iglesia comenzaron a vender sus propiedades y dice que ellos las traían a los pies de los apóstoles. Entonces apareció una parejita, Ananías y Zafira, que ellos también dijeron, bueno, si esto es lo que está haciendo toda la gente, pues haremos lo mismo, ¿cierto? Ellos querían mostrar una piedad, una aparente piedad. Así que lo que ellos hicieron fue vender su propiedad, pero retuvieron para sí una parte de la ganancia.
Así que van y le dicen a Pedro, especialmente a Pedro, le dicen, mira, aquí está lo que hemos vendido. Esto es todo. Pero ellos se han guardado una parte para sí. Y ustedes recordarán que en el texto Pedro dice, ¿qué es lo que ustedes han hecho? ¿Por qué han mentido? ¿A quién? ¿A mí? No, al Espíritu de Dios. ¿Por qué han mentido de esta manera? Y lo impactante de la escena es que en ese momento, tanto Ananías, ¿cierto?, muere inmediatamente, como luego su mujer. Eh, uno piensa, esa fue una escena muy impactante. Y uno podría pensar un poco drástica, ¿no les parece? Bueno, de hecho tenemos que darnos cuenta leyendo el libro de los Hechos y el Nuevo Testamento que no tenemos otra escena similar a esa. Así que nos hace pensar en el momento en que sucedió ese evento. Y ese evento sucede justamente cuando la iglesia está comenzando, está naciendo. Y es como que Dios pone un precedente sobre la iglesia. Lo interesante es que allá en Hechos capítulo 5, verso 11, dice que vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. En otras palabras, ustedes imagínense a la iglesia que presenció ese acto. Los que estaban comenzando a vender sus cosas y ya la estaban pensando también. Es decir, eso generó un temor reverente, de que ellos pensaron, uy, esto es serio, cuidado, esto es serio. Hermanos, la disciplina en la iglesia está para comunicar a la iglesia, esto es serio. Nosotros no estamos jugando aquí a la iglesia. No estamos jugando a ser una comunidad bonita donde nos abrazamos y comemos. Esto es serio, queridos. Esta es la iglesia de Dios. Este es el cuerpo de Cristo. Tú y yo representamos al Dios que es santo, al Dios que es sublime. No es un juego, es serio. Por eso la disciplina Jesús la instauró desde el comienzo para mostrar la seriedad y la necesidad de que aplicáramos esto para mostrar así el cuidado a la misma iglesia. ¿Qué sucede si en una casa no hay corrección a los hijos? Si en una casa no hay reglas. O imagínense ustedes si la ciudad no tuviera semáforos, ni señales de tránsito. ¿Cómo sería esta ciudad? ¿Cómo sería un trabajo sin algunas reglas? O una empresa sin indicaciones. Porque nuestra tendencia es a explotar la maldad y la rebeldía que hay en nosotros. Así que tú y yo necesitamos vivir la disciplina y ver la disciplina en otros, porque eso nos lleva a reverenciar con temor a nuestro Señor. Saben que lamentablemente lo que muchos incrédulos piensan de Dios es por lo que ellos ven de los cristianos. Y tantas veces lo que perciben de los cristianos no es el carácter santo de Dios. Por supuesto, nosotros no somos perfectos, ni dejamos de pecar. Pero Dios quiere que otros vean que tú y yo somos diferentes. Que hay algo diferente en ti y en mí, que refleja la santidad de ese Dios que ellos no conocen, pero que dicen, hay algo distinto en esta persona. Este cristiano sí es diferente. Hermanos, y para que eso sea posible, es que Dios nos ha dejado estos procesos o este proceso de disciplina en la iglesia. Si tú y yo vamos por la vida viviendo como queremos, si tú y yo vamos por ahí haciendo lo que se nos antoja y nadie nos dice nada, entonces cada vez viviremos más sumergidos en ese engaño y en ese error. Hermanos,
Una iglesia que no ejerce disciplina cae en el terrible error de minimizar la santidad de Dios. Una iglesia que no actúa frente al pecado de otros menosprecia a su hermano, pero está menospreciando la santidad de su Dios. Una iglesia que no ejerce disciplina comunica a sus miembros que el pecado en realidad no es grave, ni es serio. No comunica amor ni preocupación por sus miembros, puesto que las deja a la deriva del pecado y la maldad. No es responsable, no es ser iglesia. Cuando la Escritura misma nos ha mostrado todo lo contrario, que el pecado es tan serio, hermanos, el pecado es tan grave, que la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesús, tuvo que encarnarse y habitar entre nosotros. El pecado es tan serio, queridos, que Él, Jesús, tuvo que dejar su gloria, su esplendor, su majestad eterna y su posición real para soportar el sufrimiento, la burla, el rechazo, para ser tratado como lo peor de la sociedad. Hermanos, el pecado es tan serio que el Padre tuvo que quitar su rostro de sobre su Hijo y abandonarlo, abandonar a su amado, cuando Él se hacía pecado por nosotros al cargar sobre sus hombros nuestra maldad y nuestra corrupción. Hermanos, el pecado es tan serio que Jesús en la cruz recibió todo el peso de la ira de Dios, el cual fue provocado por la maldad de cientos de generaciones, de millones y millones, que Él había llamado desde antes de la fundación del mundo, entre los cuales nos encontrábamos tú y yo. Pero ¿sabes qué? A la vez, ese mismo acto que mostró la seriedad y la gravedad del pecado, es justamente esa obra la que hace posible que ahora tú y yo podamos ser tratados como hijos y tengamos perdón de Dios cuando pecamos. Es esa obra la que nos ha puesto en una familia, la familia de la fe. Es esa obra la que ahora nos conduce a ser disciplinados como una expresión de amor y no a ser castigados de una manera condenatoria y de juicio. Es esa obra la que ha cambiado todo para ti y para mí que estamos en Cristo. Así que es serio, mis queridos. Déjenme decir lo siguiente para pensar un poco y llevarnos algunas ideas de aplicación. Primero quisiera decir que la disciplina nos da evidencia de que somos hijos de Dios. Apréciala como una acción de amor de Dios para tu vida. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si Dios te está disciplinando, debes pensar, gloria a ti, Señor. No por el pecado cometido, pero gloria a ti, Señor, porque eso indica que soy tu hijo, tu hija. También quisiera decirte, queridos, somos llamados a someternos a la disciplina en humildad. Así que si un hermano te reprende o te llama a solas, escúchalo, por favor. Evalúa si en realidad ese llamado de atención está mostrando un pecado en tu vida y que Dios está usando a ese hermano o a esa hermana para corregir, para que atiendas y veas el error en el que estás. Hermanos, cuidémonos del egocentrismo, cuidémonos de esa idea perversa, mundana, hermanos, diabólica, que nos dice que tú eres solo, que nadie tiene el derecho a meterse en tu vida, que esto es un asunto entre Dios y tú mismo. Eso es engañoso, es perverso.
Eso no procede de Dios. Tú y yo estamos en una iglesia. No, esto no es un club, es una iglesia donde estamos comprometidos uno con el otro. Y yo quiero recordarte eso en amor, por favor, recíbelo en amor. Pero no es posible que sigamos viviendo vidas cristianas donde decimos amar a nuestro Dios y no querer nada con los hermanos. No quiero que nadie me diga nada, nadie se entrometa en mi vida y menos me importa lo del otro. Que viva como quiera. ¿Es eso la expresión de la vida cristiana? No, eso no muestra a Cristo. Eso no habla del carácter santo de nuestro Dios. Así que por favor entiende de qué se trata. ¿De qué se trata estar en una iglesia? Sirve a tu iglesia, mis queridos, preocupándote por tu santidad y por la santidad de otros. Ama genuinamente, acompaña genuinamente, preocúpate genuinamente por el otro, sinceramente. Eso es, mis queridos, ser iglesia del Señor. Y si tú aún no eres hijo de Dios y estás aquí y tú piensas, ¿qué es eso tan extraño de la disciplina? Yo quiero decirte lo siguiente. Mira, no hay nada más hermoso que ser parte de la familia de la fe. Ser hijos de Dios. Ese es un privilegio alto y enorme. Así que para ti está la invitación de creer en Cristo, de venir a Él, rendir tu vida y poder vivir esto a lo que Dios nos llama, su iglesia, su cuerpo. Esta invitación también es para ti, porque hay dos formas de ser tratados. Toda persona será tratada de dos maneras por Dios. Toda persona en este mundo, haya vivido en la época que haya vivido, crea lo que crea, hay dos formas en las que Dios tratará. Él tratará a unos con la disciplina. Y la disciplina es en amor, restaurativa, correctiva. Muestra que esos que son disciplinados son hijos de Dios. Pero Dios también tratará a otros que no son sus hijos con juicio y condenación. Así que, ¿cómo quieres ser tratado por Dios? No puedes excluirte a eso. No puedes huir de esas dos formas. O estás en una o estás en la otra. Así que este es tiempo también para poder venir al Señor y reconocer el pecado, la maldad y llegar así a ser hijos de Él.